En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. En el libro de Mateo, capítulo 5, leímos el domingo pasado y el antepasado, y lo leeremos hoy otra vez. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando él la palabra, comenzó a enseñarle diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Como he dicho en los domingos anteriores, que comenzamos esta enseñanza, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es unas palabras dadas por Jesús directamente a los discípulos, a los seguidores, a los que más tarde llamaría su iglesia. No es una palabra dada a todo mundo, es una palabra que tiene un recipiente especial, que eran los redimidos por la sangre de Jesucristo, o iban a ser los redimidos por la sangre de Jesucristo, que comenzó con los 12, con los discípulos ahí frente al mar de Galilea. Hace 8 días hablamos de la segunda dicha o bienaventuranza o felicidad, que es la de los que lloran. Y cuando hablamos de los que lloran, estábamos hablando de la importancia que tiene no solamente el verso 3, que tiene que ver bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los que reconocen que no tienen nada para ofrecerle a Dios a cambio del perdón de sus pecados, que no tienen nada para ofrecerle a Dios para que les haga merecer el cielo, sino que estamos destituidos completamente de su gracia y de su amor por causa del pecado. Entonces nos invitaba a tener la convicción de que somos pecadores por naturaleza y de que no tenemos nada que ofrecer a cambio del perdón. Lo que recibimos es solo por su gracia. En la segunda dicha que leímos, el versículo 4 que encontramos en el pasaje que leemos hoy, es la de los que lloran. Y si la primera habla de la convicción que debemos tener, la segunda, que quiero continuar hoy, es la contrición. Una cosa es convicción, otra cosa es contrición. La contrición nos lleva realmente a arrepentirnos, a sentir dentro de nuestra vida nuestra indignidad acerca del perdón del Señor. Terminé el domingo anterior mencionando el caso de la mujer que fue tomada en el mismo acto de inmoralidad sexual. Ella estaba allí esperando la muerte solamente, con mucha contrición en su corazón, pero cuando reconoció su pecado, su condición, el Señor la perdonó y la libró de la muerte que venía sobre ella. Entonces, hoy vamos a seguir con este tema
Y quisiera hacer una pequeña introducción, no solamente recordando lo que hablamos, sino pensar por un momento. En el mundo cristiano hemos hecho mucho énfasis en un Dios que perdona, y es verdad, es verdad. Un Dios que perdona si confesamos nuestros pecados. El que confiesa sus pecados, dice el apóstol San Juan en su segunda epístola, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos un Dios que perdona, es verdad. A veces tenemos noticias, hace poco vi a un líder religioso mundial haciendo una invitación a todo el mundo diciendo que todos somos hijos de Dios. Esa es una linda expresión humanista, bella, hermosa, pero no es verdad. Todos somos criaturas de Dios, que es distinto. Todos somos creados por Dios, pero hijos de Dios son solo los que se atreven a reconocer a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Son los únicos que son hijos. Los demás son criaturas a quienes Dios ama también, y Jesús murió por todos en el mundo, pero no son hijos de Dios. Y hemos hecho tanto énfasis en el perdón, y voy a usar esta expresión, en la gracia de Dios, que nos olvidamos lo horrendo que es el pecado. Pensamos que el pecado es algo muy superficial, muy sin problema. Ahora, claro, no hablo de los pecados, hablo del pecado como tal. Los pecados es fruto del pecado. Hace 8 días mencionaba que uno sabe que un árbol, o mejor, un árbol da naranjas, no porque las naranjas hacen que el árbol se vuelva naranjo. El árbol da naranjas porque su naturaleza es naranjo. Por eso da naranjas. Nosotros cometemos pecados no porque el pecado me hace pecador. Yo cometo pecados, nosotros cometemos pecados porque nuestra naturaleza es pecador. Por naturaleza. Por eso cometemos pecados. Y lo que trató la obra de la cruz del Calvario centralmente no fue los pecados, no fue el fruto, fue la naturaleza. El pecado que llevó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, nos hemos olvidado que el pecado es algo monstruoso. Es algo horrible. Es algo que Dios no puede tolerar, y por eso dice que nada que es pecado entrará al reino de los cielos. En el cielo no habrá nadie con naturaleza pecadora, porque ya ha sido purificado del pecado. Mientras estemos en la tierra, tendremos esa sombra que nos acompaña. Y de repente no hemos entendido, hay algunos pasos que estudiamos, que la Biblia es clara, nos habla de la creación, y Dios creó al hombre sin pecado. Pero luego en segundo lugar nos habla de la caída del hombre, es decir, del pecado del hombre, lo que se llama el pecado original. En la Biblia nos menciona la caída del hombre, cómo el hombre decidió andar por su propio camino y convirtió su naturaleza santa en una naturaleza pecadora, pecaminosa, y luego como consecuencia da frutos. Nos hemos olvidado del poder del pecado y a veces no entendemos cómo es posible que Dios haya lanzado a Adán y a Eva fuera del paraíso. ¿Por qué no los dejó dentro del paraíso? Porque Dios no puede convivir con el pecado. Porque Dios mismo le volvió las espaldas a Jesús cuando estaba en la cruz. Y por eso Jesús tuvo que gritar con gran gemido en su ser: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento en que el Padre quitó la mirada de su Hijo
porque Dios es un Dios santo para deleitarse, para complacerse, para mirar sin dolor el pecado. Yo quisiera que miráramos algunas cosas en la Escritura para que entendamos lo que es el pecado. Repasemos un poco un pasaje y después miramos otros. Repasemos el pasaje que leí hace 8 días de Romanos capítulo 7 y vamos a extraer unos versículos nada más. En el versículo 15 del capítulo 7 hasta el 20 vamos a leer, dice: no entiendo lo que me pasa, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Pablo no dice el pecado que habitaba en mí antes de conocer a Jesús. Ya ha pasado un tiempo en su vida cristiana, pero cada que avanza el tiempo, más reconoce el problema que está en él. El problema no está en los demás, el problema está, Pablo dice, en mí. Él es consciente y lo lleva a contrición, a reconocer que lo acompaña una naturaleza pecadora. Nadie de los que estamos aquí nos escapamos. Yo llevo 55 años, voy para 56 en la fe cristiana, después de ser perdonado. Pero todavía me acompaña mi naturaleza pecadora. No sé si alguno de ustedes ya está libre. Mire a su hermano y dígale: yo no sabía que tú estás libre del pecado. No estamos libres. A cualquier momento podemos fallar. Pablo escribe a los Gálatas diciéndoles: el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme. Entonces, Pablo menciona el pecado que habitaba en él después de ser cristiano, después de haber escrito epístolas, después de haber sido una persona que había influenciado a la iglesia. Reconoce lo que habitaba en él. Yo sé que en mí, vuelve a decir, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. ¿Sabías eso? No te creas muy sobrado ya. Dígale a su hermano: ya no me creo sobrado, ya. Yo sé que si me descuido. ¿Algunos de ustedes han descubierto eso? Que si se descuidan, caemos, ¿no es cierto? Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Me siento incapaz. Mi naturaleza humana me arrastra. Me arrastra. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Vuelve y lo menciona, y ustedes pueden leer todo el capítulo, el resto del capítulo, repasarlo. El capítulo 7 es muy enriquecedor para hablar de lo que somos por naturaleza. Por naturaleza somos pecadores. En Romanos 7:24, en ese mismo pasaje dice: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si usted lee en el capítulo 8, él encuentra que en Jesús encontró respuesta a su problema. Así que el que no tiene a Cristo no tiene respuesta. Pero quiero leer otro pasaje. Jeremías 17:9 y verso 10, 9 y 10. En el Antiguo Testamento el profeta Jeremías nos dice: engañoso, ¿qué dice? A ver, léanlo. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabías que tú tienes un corazón que es engañoso y es perverso? Si uno otra vez no se cuida, la perversidad y el engaño lo envuelve. El mismo profeta, el mismo Dios a través del profeta dice: ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente,
que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es una declaración un poco, ¿cómo digamos? Cruda, cruel, que me diga cómo soy yo. ¿Qué dice Dios de mi corazón? A ver. ¿Qué dice? Mejor para que lo entiendan, para que se sientan más libres. ¿Qué dice Dios de tu corazón? ¿Lo puede decir? Dios dice de mi corazón que es engañoso. Y yo que creí que tenía un corazón puro. Yo que creí que estaba sobrado de lote. Que comparado a otros yo soy, pero perfecto. Pero cada día que pasa descubrimos lo que somos. Yo hoy soy más consciente de lo que soy que hace 55 años atrás. Yo llegó un tiempo en mi vida cristiana que me creía puro, que me quedaba limpio. Hay una analogía que quiero hacer del apóstol Pablo. Por ejemplo, hablando de otro tema, Pablo cuando escribe la carta a los romanos, cuando empieza la carta a los romanos, él se presenta diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. Se siente, se empodera del apostolado. Se siente, no soy menos, en otro texto dice, no soy menos que ninguno de los más grandes apóstoles. Al pasar un tiempo, vuelve y escribe otra carta, y Pablo ya no dice, soy el más grande de los apóstoles, o en nada soy inferior, sino él dice, soy el último de los apóstoles, el más pequeño de los apóstoles. Ya no se siente el más grande, sino que ya empieza a decrecer. Más tarde escribió otra carta a los Corintios y dice, ya no descubre que es un apóstol, ni el más pequeño de los apóstoles, sino que tan simplemente es uno de los santos en la iglesia. Uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de los más pequeños. Ya no es la cumbre, ahora es uno de los pequeñitos. Y al final, cuando escribe su carta a Timoteo, cuando ya va a morir, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el más grande pecador. Al final, reconoce que no tenía de qué ufanarse. Descubre cada día la realidad de su corazón. Y espero que usted descubra cada día que en nosotros no habita lo mejor. Si no es por la gracia de Dios, no podemos sostenernos. Y por eso dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Ahora, ¿cuál es el precio del pecado? La paga del pecado es muerte. Yo quisiera leer un pasaje de la Biblia, está en Apocalipsis, capítulo 18. Un libro que no es tan fácil, porque revela lo que es el hombre y los juicios que van a venir. Y cuando leemos, vamos antes de Apocalipsis, leamos el Salmo 32, que el salmista habla de lo que es él, del pecado que produce en él. Dichoso aquel, Salmo 32, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir en todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré. Es decir, yo te enseñaré, que fue lo que el Señor hizo al llamar a los discípulos aparte. Instruirlos, enseñarles. Yo te mostraré el camino que debes seguir, fue lo que el Señor hizo con los discípulos al darles la enseñanza del capítulo 5, 6, 7, lo mismo que para nosotros hoy en día. Nos muestra el camino que debemos seguir
Yo te daré consejos y velaré por ti. Le importamos a Dios, por eso Dios nos da esas palabras. No seas como el mulo o el caballo. Poco fuerte el Señor, ¿no? ¿Sabe lo que, dígale a su hermano, ¿sabe lo que dice Dios de ti? No seas como el mulo o el caballo. Eso no lo digo yo, no lo dijo David, lo dijo Dios. No seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. David está confesando su condición, pero hay otro salmo que confiesa más profundamente su convicción. Es el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sabe quién escribe este salmo? El hombre según el corazón de Dios. Dígale, hermano, este salmo lo escribió el hombre conforme al corazón de Dios. Pero él descubrió lo que había dentro de su intimidad, de su ser. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprensible. Yo sé que soy malo de nacimiento y pecador me concibió mi madre. ¿Qué declaración? ¿Qué dice David, el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué dice? Yo sé que soy malo de nacimiento. ¿Sabías eso? Dígale a su hermano, yo soy malo de nacimiento. Eso no nos gusta decirlo porque siempre queremos ponernos una máscara de bueno, cuando lo que tenemos es máscaras. Entonces sigue diciendo, pecador me concibió mi madre. Si tú eres concebido de mujer, tu naturaleza es pecador. Ahora, si no eres concebido de mujer, entonces no es para ti. Todos los que sean engendrados por hombres y concebidos por mujer, es pecador. ¿Cuántos aquí son concebidos por una mujer? A ver. ¿Cuántos? ¿Qué somos? Pecadores. La Biblia tiene una característica, nos habla claramente, sin ninguna vuelta, sin ninguna máscara, nos quita las máscaras. Nuestra vida sigue diciendo, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Si Él no nos limpia, si Él no nos lava, no hay nada que podamos hacer. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Pueden decir, quiero, Señor, un nuevo corazón? Porque el corazón que tenemos, a menos que Dios actúe en nuestra vida de un nuevo corazón, no hay nada que hacer. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme a la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Ahí habla contra la rebelión que somos. Normalmente no tendemos a aceptar la autoridad, sino que tratamos de ser independientes. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. Si uno quiere cambiar a Dios, hagamos un canje, Señor. Voy a hacer unas obras y tú me perdonas.
No importa que sean sacrificios, holocaustos, estos son los holocaustos más puros que había, pero ningún holocausto es para cambiar. Eso de que el que peca y reza empata es una gran mentira, un gran engaño. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, es contrición. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón que quebrantado y arrepentido. Ese corazón Dios lo acepta. Pero ese corazón orgulloso, soberbio, que piensa que él no tiene que recibir perdón de Dios, es rechazado. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemado. Entonces sobre tu altar se ofrecerán becerros. Aquí nos está hablando el hombre conforme al corazón de Dios. Reconoce que en él, como dice Pablo, no habita nada bueno. Habita el pecado solamente que nos puede arrastrar. Ahora, ese es el pecado nuestro del cual debemos tener conciencia. Y cuando uno reconoce eso, lo lleva a llorar. Yo lloré muchas veces, por mi condición, que yo quería hacer cosas que sabía que el Señor quería, pero no las podía hacer, y tenía que reconocer mi pobre condición, mi pobreza de espíritu. Eso es lo que tiene que ver con nosotros, con la primera parte de las bienaventuranzas o de la dicha. Bienaventurados los pobres, los que reconocen su miseria. ¿Sí? Pero luego la contrición, y vamos a ver, ahora vamos a mirar, hace 8 días hablábamos entonces también de lo que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, la limpieza, los que lloran, también con la primera parte. Pero hablamos, yo dije ahora 8 días, que no solamente debíamos llorar por la condición nuestra, sino por la condición del mundo. ¿Qué le espera al mundo que vivimos? Normalmente en el siglo XVIII, al proyectarse los grandes adelantos científicos que iban a venir, ¿sí?, los soñadores del mundo que se iba a crear, y que fue creándose de verdad. Se creía que para el siglo XX todos en la tierra viviríamos en un paraíso. Todos los grandes pensadores del siglo XVIII, siglo XIX creían que vivíamos en un grande paraíso en el siglo XX. Y nos sorprendió el siglo XX, sorprendió a los que vivían en ese momento, porque lo primero que hubo al comenzar el siglo fue una guerra mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos millones murieron? No sabemos. Y luego, cuando se creía que ya todo estaba listo, se apareció la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya se descubrió que lo que el hombre creía que el siglo XX sería un paraíso, descubrió que había muerte, desolación, corrupción, tristeza, violencia, maldad, tantas cosas. Y al avanzar el tiempo nos damos cuenta que no cambia nada. Estamos a puertas de una tercera guerra mundial. Los experimentos que hace Japón no son nada agradables. No son nada agradables. Detrás está lo que está preparando Irán, no es nada agradable. Lo que espera ISIS no es nada agradable. Lo que prepara ISIS, lo que para el mundo nos espera de cosas difíciles. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a lo que espera al mundo? Apocalipsis 18. Después de esto, voy a leer todo el capítulo. Póngale atención. Después de esto, vi otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Y gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios. Habla de la gran Babilonia, habla del sistema que existe en la tierra, en todo el mundo. Sistema que existe en todo el mundo. ¿Se ha convertido en qué? En morada de demonios. Y en guarida de todo espíritu maligno. En nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones
han bebido el excitante vino de su adulterio. Y el adulterio aquí no se refiere al aspecto sexual de un casado con otro casado, soltero, lo que sea, no importa. No está hablando de la relación sexual. Está hablando de adoptar en nuestra costumbre, en nuestra manera de vivir, las cosas que son de Satanás y las apreciamos, las valoramos y las buscamos en nuestra vida. Y no nos damos cuenta. Eso es adulterio, es decir, no somos fieles con Dios y somos fieles a otros principios contrarios a los principios que Dios ha establecido. Eso es adulterio espiritual que llamamos. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con la gran Babilonia y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Escuche, luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de su injusticia se ha acordado Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria, al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta: estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre, y será consumida por el fuego. Interesante, esta semana estaba en Miami y vi las noticias de la advertencia que le están haciendo ya a Miami. Viene el Zika para Miami y viene el Zika para toda la tierra. Eso que y es solamente a los lugares de cierta altura. Puede ser eso, pero vendrá otros que van a invadir y no va a respetar las alturas, van a invadir la tierra. Vienen días difíciles. ¿Quién hablaba de Zika hace un año? No se conocía. Pero ahora ni el chikungunya. Y ahora aparece eso. Y aparece otra. Y mañana van a aparecer otras cosas. Prepárense porque van a aparecer otras cosas. Porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella, es decir, se contaminaron y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume y llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ¡ay, ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa! Eso habla del sistema, repito, que está en el mundo, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien le compre sus mercaderías. Artículos de oro. ¿Qué es lo que el mundo busca hoy en día? Artículos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, telas de seda, escarlata, toda clase de madera de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro, de mármol, para vivir en lo más lindo, lo más bello. Cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra, perfume, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto que con todo el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas, y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercancías y se habían enriquecido a costa de ellas se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. Llamarán y harán lamentación: ¡ay, ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas! Porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza.
Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo de fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo, llorando y lamentándose a gritos: ¡ay, ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras! En una sola hora han quedado destruidas. Alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, le ha hecho justicia a ustedes. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverán a oírse de ti la música de los cantantes y de arpa, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse de ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentir el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran magnates del mundo, porque con todas tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Habla de todo lo que el mundo hace, todo lo que el mundo busca, y al final, ¿qué va a quedar? ¿Qué es lo que nosotros buscamos, anhelamos? Cada uno busca estar al día, mejor. No es malo tener cosas, pero por favor, nunca pongas tu corazón en las cosas que el mundo ofrece. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero todo el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Y sabes qué más dice? Estoy hablando de la condición del mundo, cómo vive. Aparentemente vive en triunfo, en victoria. Y la gente quiere eso, y quiere más, y no se sacia, quiere más y quiere más. Pero al final no va a quedar nada de lo que el hombre ofrece en la tierra. Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos da la consumación final. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió los muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Los muertos y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, la muerte eterna. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Eso es lo que le espera al mundo. Eso es lo que le espera a este sistema. No le auguro al sistema del mundo un paraíso. Le auguro a la luz de la palabra del Señor que cada día, aparentemente las cosas que son bellas se tornarán en tinieblas a cualquier momento. Y vendrá el dolor, y vendrá el sufrimiento, y vendrá la angustia, y vendrán los problemas que su adulterio merecen, su mezcla con lo satánico, con lo que desea saciar su vida, alejado de los principios del Señor. Ellos no son bienaventurados. Puede ser que como el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan la historia? Para mí es una historia. Lucas 16. Había un hombre que se vestía de púrpura y hacía cada día banquetes con esplendidez. Invitaba a su gente, a su casa, tenía abundancia.
había un mendigo que se vestía de harapos. Iba todos los días a la casa del rico para que le permitiera, aunque sea las migajas. Y posiblemente ni las migajas le daba. Eran dos extremos. Pero murió el mendigo. Murió Lázaro. Y fue llevado por los ángeles al paraíso, al seno de Abraham. Y estaba allí, disfrutando de la bendición de Dios, del paraíso. Pero murió también el rico. Es que los dos mueren. No importa si es rico o pobre, los dos mueren. Muere el santo y muere el impío. Todos morimos. Pero el resultado final es distinto. Cuando el rico se dio cuenta de dónde estaba en el infierno. Y allí alzó sus ojos y vio a Lázaro disfrutando de la vida eterna. Y le dice a Moisés: Moisés, manda a Lázaro para que venga y me consuele, me ayude porque necesito un poco de agua. Y el Señor le responde. La respuesta es muy clara. Acuérdate que en la tierra tenías de todo. Lázaro era pobre, necesitado. Al terminar la jornada, vive acá, disfrutando de mi presencia, y tú atormentado. Ese será el final de todo. O es la vida eterna con Cristo, o la vida eterna sin Cristo. Y todo depende de cómo tú quieras vivir la vida temporal. Si tú quieres vivir la vida temporal sin Cristo, tendrás una eternidad sin Cristo porque así murió. Pero si quieres vivir una eternidad con Cristo, debes vivir una vida temporal con Jesucristo. Y los que viven una vida temporal con Jesucristo, denle un aplauso al Señor. El efecto del pecado es tan fuerte, tan terrible. No solo que nos habla del juicio, comienza de atrás. Les recuento la historia, Génesis 6. Cuando dice el versículo 5 y el versículo 6 de Génesis 6. Vio Dios que la intención del corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Vio la maldad que había cometido tan grande en la tierra. Vio dos cosas: la maldad tan grande que se cometía en la tierra y que la tendencia del corazón del hombre era hacia el mal todos los días. No hay nada en la naturaleza humana que nos lleve a superarnos, a vivir una vida moral superior. Todo en la vida, moralmente conforme a la ley de Dios, nos lleva hacia la declinación. Y dice la Escritura que cuando Dios vio lo que acontecía en la raza humana, el pecado tan grande que se cometía, y que la tendencia, la inclinación de su corazón era hacia el mal, dice, llega al final una palabra muy difícil de traducir del hebreo, dicen los expertos en el hebreo antiguo. Le dolió a Dios el corazón de ver la condición del hombre y dijo: no vivirá el hombre más de 120 años, 120 días en este caso. Enviaré un diluvio, y lo envió. Vino el juicio. Y así como vino el juicio sobre la raza humana hace unos miles de años atrás, volverá un juicio sobre la raza humana otra vez. Y la pregunta es, al ver la condición del mundo, ¿qué sentimos nosotros? ¿Sentimos compasión por ese mundo que se pierde? ¿O seguimos ignorando lo que le viene al mundo en que vivimos? Al mundo en que vivimos le viene el eterno juicio de Dios. Muchos me dicen: pastor, lo que la iglesia tiene que hacer hoy en día es actualizarse.
Hace poco un gran líder mundial dijo que la iglesia debía de actualizarse en la tierra. Y yo les digo, qué equivocados están los que así piensan. La iglesia no debe actualizarse. La iglesia debe volver al fundamento que Dios estableció en su palabra para vivir la vida agradando a Dios. Tiene que volver al fundamento, no actualizarse. Tiene que volver al fundamento. Y ese fundamento está revelado en Mateo 5, 6 y 7. Por eso cuando termina la enseñanza a los discípulos, dice, aquel que oye mi palabra y las hace, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Viene el juicio, lo que venga y no caerá. Pero aquel que oye mi palabra y no las hace, vendrá la destrucción sobre su vida. Hermanos, el futuro de la raza humana depende de dos cosas. El futuro de la raza humana depende de dos cosas. El futuro de sus seres queridos. El futuro de las personas que aprecias, que amas, que estimas, que tienes en dignidad. Conózcalas o no las conozcas, depende de dos cosas. Primero, depende de que el mundo conozca la obra que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Que conozca el evangelio del reino de Dios. Que conozca la palabra del Señor. ¿Sabes, hermano? Esta palabra, la Biblia, es oro puro. Este libro es oro puro. ¿Tiene la Biblia en sus manos o tiene su iPad o su iPhone? Levántelo, diga. La palabra es oro puro. Oro puro. ¿Quién va a creer que un libro tan pequeño, porque comparativamente es pequeño? Yo conozco enciclopedias grandes, cosas buenas, pero esto es oro puro. El mundo debe conocer este oro puro. Aleluya. El mundo debe conocerlo. El mundo debe conocer el mensaje que tiene este libro, el mensaje del reino de Dios. Y la segunda cosa que el mundo necesita es ver la fidelidad e integridad en la vida de sus discípulos, los discípulos del Señor. La iglesia debe convertirse en un modelo para la sociedad. Nosotros debemos ser modelo para el mundo que vivimos. Alguien nos pregunta, ¿cómo puede vivirse la vida cristiana? Diríamos, venga y vea. Venga y vea cómo vivo en mi hogar. Venga y vea cómo como esposo trato a mi esposa. Cómo como esposa trato a mi marido. Cómo como padre trato a mis hijos. Cómo como hijos trato a mis padres. Vengan y vean a la iglesia cómo nos amamos. Vengan y vean en la iglesia cómo nos preocupamos los unos por los otros. Nosotros debemos ser modelo. De esas dos cosas depende el mundo. Primero, que anunciarles el mensaje de la cruz. Segundo, que ellos vean en los seguidores de Cristo un modelo de cómo se vive la vida cristiana. Es un gran reto. Ese es el corazón del mensaje. Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Cómo debemos vivir? No como los demás deben vivir, sino como nosotros, como yo, debo vivir en mi casa. Les animo, hermanos míos, a que lean otra vez la palabra del Señor y ella les dará la claridad. Permítame terminar con las palabras en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Resumiendo, yo sé que la mayoría conocen el versículo 16 del capítulo 3. ¿Se acuerdan qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no termina ahí, el 17 y 18 dice algo muy especial. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sabes, hermano? Se lo resumo sencillamente. Vivimos en un mundo, en una sociedad que está bajo condenación. Y la única esperanza que el mundo tiene es Jesucristo. El mundo está bajo condenación. Algunos me dicen, pero es injusto que Jesús haya venido a la tierra a condenar. No, Él no vino a condenar, porque el mundo ya está condenado. ¿Comprendemos la diferencia? Yo antes de conocer a Cristo estaba condenado. Pero el día que conocí a Cristo, tuve vida eterna. Amén. Tuve vida. El mundo sin Cristo está condenado. La única esperanza es Jesús. Que nosotros nos convirtamos en ese pueblo modelo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Somos la esperanza para la raza humana. Parece un poco, uno le dice eso a algunas personas, le dicen tan creído, ¿no? Tan engreído que es. Ustedes creen los cristianos que son la mamá de Tarzán. La verdad, somos la única esperanza para la tierra, la iglesia. Somos la única esperanza. Permite el Señor que los amemos y busquemos su rostro y oremos por este mundo que está perdido. Señor, al terminar nuestra jornada en la tierra, hay solo un lugar donde anhelamos con todo el corazón habitar. Es a tus pies. Es a tu lado. Y en esa tierra no hay nada que nos atraiga como tu presencia. Como María, que se sentó a los pies tuyos para escuchar tu palabra. Y cuando Marta, afanada y turbada por otras cosas, vino donde María y le dijo, Maestro, dile a mi hermana que venga a ayudarme. Tú le respondiste con qué sabiduría. Marta, 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 afanada y turbada estás por muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada jamás. Conscientes de que el único sitio donde hay vida es a tus pies. Fuera de tu presencia, solo la muerte invade. Solo a tus pies hay vida, hay luz, hay amor, hay esperanza. Señor, que este mundo en que vivimos, Señor, un día te pueda conocer, pueda decidir doblar sus rodillas ante ti y reconocerte como el Señor. Que nuestra amada patria Colombia, que anhela en lo más profundo de su ser paz, pueda entender que solamente habrá paz cuando tú seas el príncipe en cada corazón. Llena nuestra patria de tu presencia y de tu gracia. En el nombre de Jesús, permítenos interceder por nuestra tierra. Y gracias por escucharnos. Amén y amén.